Buenas tardes, mi nombre es Joan de Jesús Rolón Pedrosa y hoy les vengo a hablar sobre amplificadores operacionales. Estos son los temas a abarcar, que son los amplificadores, características, cómo funcionan y dónde se utilizan, tipos de amplificadores operacionales, ventajas y desventajas y su conclusión. ¿Qué son los amplificadores operacionales? Los amplificadores operacionales es un circuito integrado de alta ganancia acoplado en corriente continua, con entradas diferenciales y una única salida. Su función principal, amplificar la diferencia de potencial entre sus dos terminales de entrada no inversora e inversora para producir una señal de salida. Características fundamentales. La función fundamental de un amplificador operacional es amplificar considerablemente la diferencia entre dos entradas y emitir el resultado. Una de estas es su alta ganancia de voltaje en lazo abierto, el cual permite amplificar señales muy pequeñas. Otra sería su alta resistencia de entrada, reduce la corriente que entra al circuito y evita cargar la fuente de señal. La baja resistencia de salida facilita la entrada de señal a la carga con mínima pérdida. Producto de ganancia, ancho de banda definido, determina la capacidad de amplificar señales a diferentes frecuencias. ¿Cómo funcionan y dónde se utilizan los amplificadores operacionales? Un amplificador operacional es un circuito integrado que compara el voltaje en sus dos entradas. Entrada no inversora, el cual es el positivo, la entrada inversora, que es el negativo. Su salida es proporcional a la diferencia entre sus entradas multiplicada por una ganancia muy alta. Si la entrada positiva está a mayor voltaje que la negativa, la salida crece en fase positiva. Si la entrada negativa está a mayor voltaje, la salida invierte la fase a negativa. Normalmente se usan con retroalimentación, como el feedback, para controlar la ganancia y obtener funciones útiles como amplificación, filtrado, suma, resta o integración. ¿Dónde se utilizan? Los amplificadores operacionales se utilizan en todas las áreas de electrónicas y control, como por ejemplo amplificadores de señal, audio, sensores, instrumentación médica, filtros activos, pasa bajo, pasa alto, pasa banda para procesar señales, comparación de voltaje, el cual detecta niveles o umbrales en circuitos de control, control y automatización, controladores PID, sistemas de regulación integral. Tipos de amplificadores operacionales. Tenemos acá varios tipos, los cuales son amplificador seguidor de voltaje, el cual su funcionamiento es el tipo de amplificador operacional más básico. A pesar de su aparente falta de funcionalidad, su uso radica el poder de recibir una impedancia muy alta, entregando una impedancia extensamente menor. Tenemos otro como el amplificador operacional inversor, el cual está para su uso de esta configuración. La salida realimenta la entrada negativa o el inverso mediante una resistencia que llamaremos R2 y la señal de entrada se aplica al pin invertido mediante otra resistencia, el cual podemos llamar R1. Y así varios de estos tipos manejan los amplificadores operacionales, como el operacional no inversor, el operacional diferencial, el integrador, el operacional diferenciador y el operacional detector de picos de corriente. Este último, picos de corriente, va más allá de una configuración de amplificadores operacionales. Se considera una amplificación directa. En este caso estamos utilizando el capacitor como memoria. Cuando el voltaje de entrada en la entrada no inversora es más grande que el voltaje que aparece en la entrada inversora, que a su vez también es el voltaje del capacitor.
Acá tenemos otros tipos de amplificadores como el TL081, el TL082, el M358, el OP07, el LM324, el el LM741, el cual les hablaré un poco sobre algunos. El TL081 es un amplificador operacional de entrada JEF, alta impedancia y bajo ruido, ideal para aplicaciones de audio y señales sensibles. El TL082 es la versión doble del TL081. Integra dos amplificadores en un solo encapsulado usando un sistema estéreo y filtrado. El OP07 es un amplificador operacional de precisión de voltaje de offset, extremadamente bajo, ideal para mediciones y sensores y alta exactitud. El LM324 contiene 4 amplificadores operacionales en un solo chip, económico y de uso general en control y pensamientos de señales. Y por último, el LM741 es un amplificador operacional de propósito general diseñado para trabajar con alta ganancia, buena estabilidad y bajo costo. Las ventajas y desventajas. Bueno, acá les vengo a explicar algunas de sus ventajas y algunas de sus desventajas. Una de estas sería la alta ganancia de voltaje, el cual permite amplificar señales muy pequeñas. La baja resistencia de salida, entregan la señal a la carga con mínima pérdida. La gran versatilidad, se usan como amplificadores, filtros, sumadores, restadores, integradores, etc. Estabilidad en retroalimentación, fácil control de ganancia y comportamiento lineal. Y por último, una de sus ventajas pues disponibilidad y bajo costo. Hay modelos que para casi cualquier tipo de amplificación son muy económicos y fáciles de conseguir. Sus desventajas: ganancia y ancho de banda limitados. No pueden amplificar eficientemente señales muy rápidas o de alta frecuencia. El offset de entrada puede generar pequeñas tensiones no deseadas en la salida. La dependencia de la temperatura es una de sus desventajas más fundamentales, puesto que ya sus parámetros pueden variar con cambios térmicos. Requieren alimentación adecuada. Algunos modelos no funcionan bien con fuentes de bajo de voltaje. Conclusión: el amplificador operacional es un componente fundamental en la electrónica analógica, actuando como un bloque de construcción universal. Gracias a la realimentación negativa, sus propiedades ideales, ganancia infinita, impedancia de entrada infinita, pueden ser controladas para construir una vasta gama de circuitos funcionales. Su versatilidad y bajo costo la han convertido en un elemento indispensable para el diseño de sistemas económicos en casi todas las áreas de la ingeniería. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias.